Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a reciclar. Vamos a realizar este bonito alfiletero reciclando la tapa de un bote. Como seguro me vais a preguntar, más concretamente es esta marca, la marca Feel Free, que la podéis encontrar en el Consum. No sé si están en más establecimientos, pero yo la compré allí, ¿vale? Este botecito, que ya le queda muy poco, voy a reciclar la tapa. Podéis hacerlo con cualquier tipo de tapa, pero es que estas son muy chulas porque son de madera y creo que le van a dar un toque muy chulo al alfiletero. Como muchas ya sabéis, este alfiletero va a juego con el vídeo de la semana anterior. Es la misma flor y la misma tela que empleamos. Y con esto y otras cositas que traeremos próximamente, haremos un juego súper chulo. ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitáis, por supuesto, lo primero, los patrones para hacer lo que es la florecita y lo que es el círculo, que lo tenéis para descargar en descripción. Y luego necesitamos lo que es un tapón, que yo en mi caso he utilizado uno de unas cremas, que como os he comentado antes, ya sabéis la marca donde podéis encontrarlo. Necesitamos unas telas que coordinen, que yo en mi caso, como voy a seguir haciendo un juego, pues voy a seguir con las telas de Liz Quilt Place, ¿vale? Vamos a seguir haciendo cositas, esto y muchas más cosas. Luego necesitaríamos un poquito de guata para rellenar y una pistola de silicona. Y con todo esto vamos a comenzar. Muy bien, pues aquí tenemos la selección. Ya las tengo yo prácticamente recortaditas todas. Lo que vamos a hacer es, como hicimos anteriormente, ir colocando los alfileres. Aquí a mí me gusta utilizar alfileres chiquititos, tipo los de bolillo, así, muy finitos. Vamos a ir cogiendo cada una de las piezas y las vamos a ir canteando como hicimos en la anterior flor. Cogemos hilo para lo que es el hilván que vamos a hacer alrededor de lo que es el papel o el cartón, cartulina, y empezamos a cantear cada una de las piezas. Lo que podemos hacer, si queremos ayudarnos un poquito, es cortar la formita. Ahora sí, ya lo tenemos todo preparadito para cantear. Partimos de un hexágono, como veis, lo que es el centro de la flor es un hexágono. Vamos a partir con ese. Y vamos canteando todas las piezas. Como las piezas son tan chiquititas, pues el alfiler se queda incluso grande. Lo vais moviendo un poco y ya, cuando hayáis cogido dos laditos, ya lo podemos quitar. Ya tenemos justo la de en medio. Tenemos ya la parte de abajo. Muy bien. Vamos ya a unir lo que es la flor. ¿Veis? Hemos hecho la misma secuencia que hicimos anteriormente y ahora lo que vamos a hacer es unirlo todo.
Vamos a coger una aguja finita, acordaros siempre, agujas finitas, pequeñitas, que para eso tenemos los enhebradores que nos ayudan un montón. Voy a poner un hilo tostadito que lo utilizo yo casi siempre en este tipo de cosas y vamos a empezar a unir todas las partes. Vamos a hacer el nudo y empezamos. Bueno, vamos a empezar uniéndolos en lo que es el hexágono, como hicimos en la flor del proyecto anterior. Bueno, ya lo tenemos cosidito, la mini flor, mira qué bonita ha quedado. Y ahora, como hicimos en el anterior, pues vamos a repetir la misma operación, que es quitarle todos los hilos, todos los hilvanes, y vamos a ir retirando el papel. Para la que tenga dudas, o no sepa, o no se acuerde, o acabe de llegar al canal o al vídeo, hay un vídeo anterior en donde hemos hecho la misma flor, pero hemos hecho otro proyecto. Vamos retirando los patrones, los guardamos por si queremos hacer otra igual y así con todas las piezas. Bueno, pues ahora lo que hacemos, cogemos el círculo que hemos cortado antes a 13 centímetros de diámetro y vamos a poner la flor justo en el centro. Nos ayudamos de unos alfileres para que no se nos mueva y vamos a coserlo a puntada escondida, todo el contorno. Muy bien, pues ya lo tenemos terminadito, lo hemos planchado un poquito y ahora lo que vamos a hacer con hilo doble, vamos a poner en una aguja hilo doble y vamos a pasarle como un hilván por todo el contorno para así rizarlo un poquito y a continuación le meteremos un poquito de guata para rellenar. Vamos a pasar un pespunte con la máquina de coser a todo el contorno para que cuando lo vayamos a fruncir no se nos descomponga lo que es el borde, ¿vale? Porque como tiene una tejida muy grande, vamos a hacer eso, le vamos a parar un pespunte o un zigzag para que esto no ocurra. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ahora es el momento, le hemos pasado el zigzag para que no se nos descomponga y ahora vamos a pasarle como un hilván dentro fuera, como para fruncir. Aquí podéis utilizar una aguja un poquito más gorda. No hagáis mucha fuerza a la hora de tirar porque estas fibras, si tiráis muy fuerte, se van. Entonces lo vamos a hacer suavemente, como luego va a ir pegadito ya no importa, pero ahora sí, ahora hay que tener cuidado. Muy bien, pues ahora es el momento de fruncir un poquito. Hacemos fuerza aquí y vamos recogiendo. Vamos a ir repartiendo un poquito. Para que quede fruncido por todo igual. Así. Y así. ¿Veis? Vale, le vamos a dar aquí un puntín, aunque todavía no. Primero vamos a meter la guata y vamos a ver qué es lo que nos pide, pues teniendo en cuenta el diámetro de esto. A ver, vamos a meter. Y lo último ya es hacerle el nudito.
Tenéis que ir probando. Yo creo que ahí podría estar bien ya. Lo vamos a dejar aquí. Hacemos un nudito. Y ya es rellenar. Vamos a rellenar un poquito más. Y luego aquí esta zona se puede rellenar también un poquito ahí para que se quede como más abultadito. Vale, ahora con el hilo que no hemos cortado todavía, vamos a cruzar aquí unas hebras para que se contenga un poquito lo que es la guata. De aquí a aquí. Vamos a repartir bien el rizo para que se vea por todo más o menos igual. Bueno, ya estamos casi en el final y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un cordoncito de silicona por todo el contorno del taponcito de madera. Vamos a meter con mucho cuidadito el alfiletero y vamos a hacer presión hacia abajo para que pegue súper bien toda la superficie, todo el contorno de la superficie. Bueno, ya lo tenemos terminadito, bien pegadito, súper curioso, no ha salido nada por aquí. Si os saliera algún poquito de silicona, le podéis poner una piconela o alguna cosita en el contorno. Pero ha quedado tan fino que no le voy a poner nada. Bueno, chicas, ya habéis visto que es súper sencillo, mira qué mono ha quedado. Lo tenéis listo en menos de una tarde. Lo que más trabajo tiene quizás sea lo que es los hexágonos, pero luego lo que es el montaje ya habéis visto que es súper rápido. Si os ha gustado este proyecto, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta al vídeo y dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!